Bienvenidos a ¿Por qué importa? Hoy quiero hacerte una pregunta que tal vez te parezca contradictoria. ¿Alguna vez has notado que las personas más grandes son, en realidad, las más pequeñas? No hablo de estatura física, por supuesto. Hablo de ese líder que escucha más de lo que habla, de ese maestro que aprende de sus estudiantes, de esa persona exitosa que jamás presume de sus logros. Vivimos en un mundo que constantemente nos grita, destaca, sobresale, demuestra que eres el mejor. Las redes sociales se han convertido en escaparates donde exhibimos nuestras victorias, donde cada logro debe ser publicitado, donde el ego se alimenta de likes y validación externa. Nos enseñaron que para ser grandes debemos hacernos notar, ocupar espacio, imponer nuestra presencia. Pero existe una verdad profunda, casi invisible en medio de tanto ruido. La verdadera grandeza no grita, susurra, no se impone, se ofrece, no busca la luz, sino que la refleja. Hoy vamos a explorar juntos una de las virtudes más incomprendidas y subestimadas de nuestro tiempo, la humildad. Y no lo haremos desde la teoría ni desde el sermón moralista, sino a través de una historia que, estoy seguro, resonará en algún rincón de tu corazón. Porque todos, absolutamente todos, hemos estado en algún momento en ese lugar donde el ego nos ciega, donde creemos tener todas las respuestas, donde olvidamos que ser humano significa precisamente ser vulnerable. Prepárate para conocer a alguien que tuvo que perderlo todo para encontrarse a sí mismo. Alguien que descubrió que el camino hacia arriba comienza, paradójicamente, bajando. El arquitecto de Torre Santiago Montes era exactamente el tipo de hombre que todos admiramos desde lejos, pero evitamos de cerca. A sus 42 años, había construido el estudio de arquitectura más prestigioso de la ciudad. Sus edificios no solo transformaban el pipeline urbano, definían el estatus de quien los habitaba. Si Montes lo diseñó, es excepcional, decían los periódicos. Y Santiago lo sabía en cada fibra de su ser. En las reuniones con clientes, interrumpía sin disculparse. Sus ideas no eran sugerencias, eran mandatos. Confíen en mí, decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo sé lo que es mejor. Y tenía razón, la mayoría de las veces. Pero tener razón se había convertido en su armadura y su prisión. Su equipo lo respetaba por temor, no por cariño. Sus colegas lo mencionaban con admiración forzada. Incluso su esposa, Elena, había aprendido a navegar su matrimonio como quien camina sobre hielo delgado, midiendo cada palabra para no despertar al ego que habitaba en Santiago como un inquilino permanente. «Papá, ¿puedes ayudarme con mi proyecto de ciencias?», le preguntó una tarde su hija Lucía, de 11 años. «Lucía, estoy diseñando una torre de 30 pisos. ¿Crees que tengo tiempo para volcanes de bicarbonato?», respondió sin levantar la vista de sus planos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Santiago no lo notó. El derrumbe todo cambió un martes por la mañana. Santiago llegó a su oficina para encontrar a todo su equipo reunido en la sala de conferencias. Había documentos esparcidos sobre la mesa, rostros serios y una atmósfera que cortaba el aire. «Santiago, tenemos que hablar», dijo Andrés, su socio de hace 15 años. Lo que siguió fueron 30 minutos que demolieron el imperio que Santiago
había construido sobre cimientos de arrogancia. Un error de cálculo estructural en su proyecto más ambicioso. Un error que él había ignorado cuando su equipo intentó señalarlo. Yo sé lo que hago, les había dicho entonces, pero no lo sabía. No esta vez. El proyecto se canceló. Los inversionistas retiraron su confianza. Los medios que antes lo alababan ahora cuestionaban su competencia. Y lo peor, 3 empleados clave renunciaron, cansados de años de ser invisibilizados. Tal vez si hubieras escuchado, comenzó Andrés, pero no terminó la frase. No hacía falta. Santiago llegó a casa esa noche convertido en un hombre diferente, no transformado, sino quebrado. Elena lo encontró sentado en la oscuridad de la sala, mirando al vacío. ¿Qué pasó?, preguntó ella, con esa mezcla de preocupación y cansancio de quien ha visto venir la tormenta. Fracasé, susurró Santiago, y por primera vez en años, sus ojos no reflejaban certeza, sino confusión, vulnerabilidad, miedo. El maestro inesperado los meses siguientes fueron brutales. Santiago tuvo que despedir a la mitad de su personal. Su reputación estaba manchada. Los contratos escaseaban. Pero algo más profundo estaba sucediendo dentro de él. Por primera vez en su vida adulta, Santiago Montes no tenía respuestas. Una tarde, buscando escapar de sus pensamientos, comenzó a caminar sin rumbo por el barrio antiguo de la ciudad. Sus pasos lo llevaron a una pequeña plaza, donde un anciano dibujaba retratos para turistas. Algo en la tranquilidad de ese hombre lo detuvo. ¿Puedo observar?, preguntó Santiago. El anciano, don Julio, levantó la vista y sonrió. La belleza se multiplica cuando se comparte. Siéntate. Durante las siguientes semanas, Santiago regresó a esa plaza. Al principio solo observaba, pero gradualmente comenzó a conversar con don Julio. El anciano tenía 78 años y había sido ingeniero civil antes de retirarse. Construí puentes durante 40 años, contó don Julio un día. Pensaba que mi legado serían esas estructuras de acero y concreto. Pero ¿sabes qué? Los puentes que más importaron fueron los que construí entre personas. Esos no se oxidan. ¿No te arrepientes?, preguntó Santiago. Quiero decir, pudiste haber sido alguien importante. Don Julio rió con suavidad. Ay, hijo, cuando eres joven, quieres ser importante. Cuando maduras, quieres ser útil. Y cuando envejeces, solo quieres ser humano. Yo llegué a la tercera etapa, la más liberadora. Un día, mientras don Julio trazaba las líneas del rostro de una turista, Santiago notó algo particular. El anciano se equivocó en una sombra. En lugar de frustrarse, simplemente sonrió, tomó su goma de borrar y corrigió el trazo. ¿Sabes cuál fue el error más grande de mi carrera?, preguntó don Julio sin levantar la vista de su dibujo. Diseñé un puente hace 30 años. Hermoso, elegante, ganó premios. Pero había un problema en los cálculos de carga que un ingeniero junior de mi equipo señaló. Yo lo ignoré. Pensé que él, ¿qué podía saber? Con apenas 2 años de experiencia. Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. El puente colapsó durante una tormenta. Nadie murió, gracias a Dios. Pero pudo haber sido una tragedia. Ese día aprendí que la humildad no es una debilidad, es un salvavidas. Cuando crees que lo sabes todo, dejas de aprender. Y cuando dejas de aprender, empiezas a destruir, aunque creas que estás construyendo.
Don Julio finalmente levantó la vista y miró directamente a Santiago. Tú también construyes cosas, ¿verdad? Puedo verlo en tus manos, en la forma en que observas las estructuras cuando caminas por la plaza. Santiago asintió, con un nudo en la garganta. Entonces ya sabes de qué te hablo. Los edificios pueden caer y reconstruirse, pero las personas que lastimas con tu orgullo, esas cicatrices son permanentes. La pregunta no es si vas a cometer errores, hijo. La pregunta es si vas a tener la humildad de reconocerlos antes de que sea demasiado tarde. La transformación, esas conversaciones, plantaron semillas en Santiago. Comenzó a notar cosas que antes eran invisibles. El guardia de seguridad que le sostenía la puerta cada mañana y cuyo nombre nunca había preguntado. La asistente que llevaba 3 años organizando su caos y a quien nunca había agradecido genuinamente. Su hija, que había dejado de pedirle ayuda porque aprendió que papá estaba muy ocupado para cosas pequeñas. Un sábado por la mañana, Santiago entró a la habitación de Lucía. Oye, ese proyecto de ciencias que mencionaste hace meses, ¿todavía necesitas ayuda? Lucía lo miró con sorpresa. Papá, ese proyecto fue hace medio año. Ya pasé a 6º grado. El dolor que Santiago sintió en ese momento fue físico. Había estado tan absorto en su grandeza que se había perdido la infancia de su hija, un día a la vez. Lucía, dijo, sentándose en el borde de su cama, lamento mucho no haber estado presente. Lamento haber pensado que mis edificios eran más importantes que construir momentos contigo. Me equivoqué y no sé si puedo arreglarlo, pero me gustaría intentarlo. ¿Me enseñarías qué estás aprendiendo ahora? Lucía, con la sabiduría devastadora de los niños, preguntó: ¿de verdad quieres saber o solo te sientes mal? Ambas cosas, respondió Santiago con honestidad. Pero la primera es más fuerte que la segunda. Esa tarde, padre e hija pasaron horas hablando de matemáticas, de libros, de sueños. Santiago descubrió que no sabía prácticamente nada sobre el mundo interior de su propia hija. Y en lugar de sentirse superior y ofrecer consejos, simplemente escuchó, preguntó, aprendió. El retorno Santiago regresó a su estudio, pero como un hombre diferente. Convocó a su equipo restante y hizo algo impensable. Se disculpó. Les debo una disculpa por años de arrogancia. Ustedes trataron de advertirme sobre errores que yo me negué a ver. Descarté sus ideas porque no venían de mí. Los hice sentir pequeños para sentirme grande. Y lo único que logré fue hacerme pequeño de verdad. Pequeño en espíritu, en humanidad, en sabiduría. Si deciden quedarse, las cosas serán diferentes. No porque yo haya tenido una epifanía mágica, sino porque elijo, cada día, bajarme del pedestal que yo mismo construí. Quiero aprender de ustedes. Quiero que este estudio sea de todos, no solo mi escaparate personal. El silencio que siguió fue diferente al de aquella terrible reunión. Este silencio estaba lleno de posibilidad. María, una arquitecta junior que había estado con él por 5 años, habló primero. Santiago, hay un proyecto en el que he estado trabajando en mis ratos libres. Nunca te lo mostré porque pensé que lo descartarías. Pero si realmente estás dispuesto a escuchar... Por favor, dijo Santiago, muéstramelo. El diseño de María era brillante, innovador, exactamente lo que el estudio necesitaba. Y Santiago lo había tenido bajo su techo durante meses sin saberlo, porque nunca había creado un espacio donde las ideas pudieran florecer más allá de las suyas. Los siguientes proyectos del estudio llevaron múltiples firmas.
Santiago aprendió a decir no lo sé, ¿y qué opinas tú? Y tienes razón. Aprendió que su voz no tenía que ser la más fuerte para ser valiosa. Aprendió finalmente que la verdadera maestría incluye reconocer lo mucho que aún queda por aprender. La historia de Santiago no es única, es universal. Todos hemos sido Santiago en algún momento, aferrados a la necesidad de tener razón, de demostrar nuestro valor, de ocupar el espacio más grande en la habitación. Pero la humildad nos enseña algo revolucionario. No necesitas ser el más inteligente, el más exitoso o el más visible para ser valioso. Tu valor no está en tu capacidad de impresionar a otros, sino en tu capacidad de conectar con ellos. Y la conexión genuina solo es posible cuando bajamos las defensas del ego. La humildad engrandece porque hace espacio para los demás. Cuando dejas de ocupar todo el oxígeno en la habitación con tu necesidad de validación, otros pueden respirar. Y cuando otros respiran, florecen. Y cuando florecen, crean belleza que jamás existiría si tú siguieras acaparando la luz. Piensa en las personas que más admiras en tu vida, no las celebridades ni los influencers, sino esas personas reales que han dejado una marca en tu corazón. Apuesto a que no las recuerdas por sus logros, sino por cómo te hicieron sentir, por su capacidad de verte, de escucharte, de hacerte sentir importante. Eso es grandeza, eso es humildad en acción. La humildad no significa pensar menos de ti mismo, significa pensar en ti mismo menos. Es cambiar la pregunta de ¿cómo puedo demostrar mi valor? A ¿cómo puedo agregar valor? Es entender que el liderazgo no se trata de estar en la cima de la montaña gritando órdenes, sino de caminar junto a otros, cargando algunas de sus mochilas cuando el camino se vuelve empinado. En el mundo profesional, la humildad se traduce en líderes que forman equipos, no ejércitos de seguidores, en jefes que celebran el éxito colectivo, no solo el propio, en colegas que elevan a otros en lugar de usarlos como escalones. En las relaciones personales, la humildad significa tener el valor de disculparte cuando te equivocas, de admitir que no tienes todas las respuestas, de pedir ayuda sin sentir que pierdes tu valor, de celebrar los triunfos de quienes amas sin sentir que disminuyen los tuyos. Y aquí está el secreto más hermoso. La humildad te libera. Te libera de la agotadora tarea de mantener una imagen perfecta. Te libera del miedo constante a ser descubierto como un impostor. Te libera de la soledad que viene con el aislamiento en la torre de tu propio ego. Cuando eres humilde, los errores no te destruyen, te enseñan. Las críticas no te ofenden, te informan. El éxito de otros no te amenaza, te inspira. Santiago descubrió que los edificios más impresionantes que diseñó no fueron los más altos, sino aquellos creados en colaboración, donde cada persona aportó una pieza del rompecabezas. Descubrió que las conversaciones más enriquecedoras no fueron aquellas donde él demostró su conocimiento, sino aquellas donde reconoció su ignorancia y aprendió algo nuevo. Descubrió que su hija lo amaba más cuando él era vulnerable que cuando era invencible. La humildad engrandece porque te conecta con tu humanidad y, al hacerlo, te conecta con la humanidad de todos los demás. Reconoce que estamos todos en el mismo viaje, tropezando en la oscuridad, tratando de encontrar sentido y significado. Y en ese reconocimiento compartido florece la compasión, la empatía, el amor genuino. ¿Dónde necesitas ser más humilde hoy? ¿Con quién necesitas disculparte? ¿A quién necesitas escuchar de verdad? No solo esperar tu turno para hablar.
¿Qué pedestal necesitas abandonar para poder abrazar a quienes te rodean? Hemos recorrido juntos el viaje de Santiago, desde la arrogancia hasta la humildad, desde la soledad del pedestal hasta la riqueza de la comunidad. Pero la verdad es que este no es solo el viaje de Santiago, es nuestro viaje. Todos estamos siempre a mitad de camino, entre el ego y la humildad, tomando decisiones cada día sobre qué lado alimentar. La pregunta del inicio ahora tiene respuesta. Las personas más grandes son aquellas que han aprendido a hacerse pequeñas, no por falta de valor o capacidad, sino por abundancia de sabiduría y amor. Cuando eres humilde, no necesitas convencer a nadie de tu grandeza, porque tu grandeza se evidencia en cómo elevas a otros. No necesitas gritar tu valor porque tu valor resuena en el silencio de tus acciones. No necesitas construir monumentos a ti mismo porque tu legado se construye en los corazones de quienes tocaste con tu humanidad. La humildad engrandece porque te saca del centro de tu propio universo y te coloca en un cosmos mucho más vasto y hermoso, donde cada persona brilla con luz propia, donde hay espacio suficiente para todos, donde el éxito de uno no requiere el fracaso de otro. Si esta historia resonó en ti, te invito a que le des like a este contenido, no por mí, sino porque al hacerlo, le dices al algoritmo que historias como esta importan, que contenido con propósito y profundidad merece ser compartido. Suscríbete a este canal para más reflexiones que nos ayuden a vivir con mayor conciencia y conexión. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que no tiene que ser perfecto para ser valioso, que no tiene que tener todas las respuestas para ser sabio. Y déjame un comentario contándome, ¿cuál fue el momento en tu vida donde la humildad te enseñó algo importante? ¿Quién ha sido tu Don Julio? Esa persona que te mostró que ser grande significa ser humano. Me encantaría leer tus historias, porque cada una de ellas agrega una pieza más a este tapiz de humanidad compartida que estamos tejiendo juntos. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Gracias por tu tiempo, que sé es el regalo más valioso que puedes ofrecer. Gracias por tu apertura a contemplar ideas que tal vez desafíen la narrativa que el mundo nos vende sobre el éxito y la grandeza. Recuerda, no eres demasiado exitoso para ser humilde, ni demasiado importante para aprender, ni demasiado grande para agacharte y levantar a alguien más. La próxima vez que sientas la necesidad de demostrar tu valor, pregúntate, ¿qué pasaría si en lugar de impresionar, buscara conectar? Si en lugar de hablar, escuchara. Si en lugar de subir solo, invitara a otros a subir conmigo. Esas pequeñas decisiones, tomadas una y otra vez, transforman vidas. La tuya primero y luego, en ondas expansivas, las vidas de todos los que te rodean. Nos vemos en la próxima reflexión. Hasta entonces, te dejo con la pregunta que le hace sentido a todo lo que compartimos hoy. ¿Y tú, por qué crees que esto importa?